Mm, Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Esta vez queremos preparar la clase de análisis numérico en cuanto al método de Simpson, que es uno de los métodos también muy interesantes para integración numérica. Entonces, para él, bueno, tenemos nuestro prompt que siempre tratamos de actualizarlo. En este caso, el prompt está para la regla de Simpson para integración numérica con aplicaciones a ingeniería agropecuaria y en realidad para la formación de licenciados en matemáticas. O sea, aquí de pronto, aquí poner también que efectivamente es para la formación de licenciados en matemáticas. Para la formación de licenciados en matemáticas de nuestra Universidad de Antioquia. El título de la clase, los objetivos y sus indicadores. Aquí le damos un poquitico más de tamaño para facilitar la lectura y cerramos este para que nos dé todo el espacio para leer mejor. Y están los elementos histórico-epistemológicos, el mapa conceptual, eh, el contenido de la clase que va estructurado desde enseñar cómo se presenta, el contenido va desde enseña cómo presentar el algoritmo del trapecio de forma geométrica, luego enseña cómo presentar el algoritmo del trapecio en forma verbal, en este caso es enseña cómo presentar el algoritmo de Simpson, MP Simpson en forma geométrica, luego cómo presentar el algoritmo de Simpson en forma verbal o en lenguaje natural, y luego control C, luego en forma de código Python y por último en forma algebraica. Incluye cómo implementar la calculadora Casio 991 LACW para implementar el método numérico de integración por eso serían como una especie como de regiones acotadas por arriba por parábolas para implementar el método numérico de integración de Simpson, digámoslo así simplemente. De Simpson, de Sim MP son y la deducción de la función de usuario de Python que permita determinar el número de rectángulos necesarios para una precisión de la suma de los trapecios de tres cifras significativas, es decir, .0001, y las actividades de aprendizaje que incluya pruebas de escritorio para algoritmos en forma verbal y pseudocódigo. También me gusta como incluir, cómo implementar Excel, entonces en este método, entonces aquí también le voy a poner y cómo incluir, cómo implementar en este caso eh, implementar GeoGebra, GeoGebra, que ha gustado mucho entre los estudiantes también, GeoGebra, para implementar el método numérico de integración de Simpson y también el método, bueno, utilizar también las hojas de cálculo de Excel. Es como implementar hojas de cálculo, hojas de cálculo, como, bueno, pues aquí le voy a poner la de hoja de cálculo de GeoGebra, hoja de cálculo de GeoGebra, también la hoja de cálculo de GeoGebra o la hoja de cálculo de Microsoft que es Excel y la hoja de cálculo de Google que se llama Sheets, hojas. Entonces integrarla aquí. Eh, y la deducción de esa fórmula pues para la presión que queremos y actividades de aprendizaje que incluyan pruebas de escritorio para los algoritmos en forma verbal y pseudocódigo y diagrama de flujo y la implementación del algoritmo en lenguaje Python, incluir una canción o poema que ayude a interiorizar y fijar los conceptos asociados a este tema,
y una tarea o actividades de ejercitación en las que los estudiantes empiecen con la descripción geométrica del algoritmo, luego la descripción verbal, luego la secuencia del algoritmo, después bueno, luego la descripción verbal y secuencial del algoritmo, después la implementación del lenguaje Python editado a través de la terminal PowerShell de su computador y finalmente en el cálculo a mano en su cuaderno para n igual 4. Y la evaluación incluyendo 10 proyectos, un ejemplo de quiz y un ejemplo parcial, incluyendo evaluaciones en las que los estudiantes empiecen con la descripción geométrica del algoritmo, luego la descripción verbal y secuencial del algoritmo y después la implementación en lenguaje Python editado a través de la terminal PowerShell de su computador y finalmente en el cálculo del algebraico y numérico a mano. Esto cuando hablo de la terminal PowerShell es porque es un editor como muy fácil de instalar y casi siempre los editores generan mucho trabajo. Visual Studio para instalarlo requiere buen tiempo. eh, Anaconda también requiere mucho y otros, entonces instalarlos en este se vuelve mucho más sencillo. Usted por ejemplo abre la terminal de PowerShell de tu computador, PowerShell, y a partir de ella puede trabajar Python después de haberlo instalado, simplemente escribiendo Python 3, Enter, y él de una vez le genera aquí el prompt para trabajar en Python. Entonces, por ejemplo, en Python puedes simplemente sumar 1 más 2 y le dices Enter y él te dice que eso da 3 en la línea de salida. Entonces, sí es muy fácil para trabajar Python desde acá. Aquí le damos más tamaño como para que nos ayude a la visualización de lo que se escribe. Y entonces, y es muy fácil porque esos algoritmos son cortos. Entonces, implementarlos con Python a través de esta terminal se vuelve algo muy fácil de escribir, dada la legibilidad del lenguaje. Entonces, queremos promocionarlo. Y ya aquí habiendo actualizado el vocabulario y frases del idioma asociados a esta clase, el diseño de la actividad de retroalimentación, el apéndice para el desarrollo de habilidades para trabajar en equipo y asertividad y empatía para relacionarnos, también elementos de la inteligencia emocional para presentar pruebas sin temor y sin realizar fraude en ellas, y incluir 5 referencias que le vamos a pedir ya que mejor nos agregue, son 10 referencias en didáctica de la matemática que estén de acuerdo con esta propuesta de trabajar con cuadernos Júpiter en lenguaje Python y estos recursos computacionales para el aprendizaje del análisis numérico, en este caso de la integración numérica. Y aquí ya la configuración para mejorar cuando vayamos a utilizar, hay Python widget para animaciones, eh, y cuando vayamos a utilizar Maplotlib Animation, también está la advertencia para que quede mejor el programa. Entonces aquí tomamos todo el prompt, control menos 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 menos, para tomar todo este prompt ya actualizadito y diseñar ahora sí la clase, revisado el prompt y poder hacer lectura de ella. Control C. Entonces nos vamos a aquí a DeepSeek. También estamos como en la promoción de y cómo el docente utiliza DeepSeek y ChatGPT para investigación en educación, para investigaciones en educación. Aquí ya nos va a dar el diseño de la clase. Ya le quité el Deep Think para que efectivamente empiece con el diseño de una vez sin mostrarme todo lo que él hace internamente para interpretar el prompt y diseñar la clase de acuerdo a lo que le pedimos. Mire que aquí aparece diseño de la clase, la regla de Simpson, MP son para integración numérica con aplicaciones a la ingeniería agropecuaria y aplicación de la regla de Simpson a la ingeniería agropecuaria, un enfoque STEAMS y un aprendizaje basado en problemas y proyectos, además del enfoque de aula invertida. Bueno, aquí también de pronto me faltó de que es que siempre control más, ese prompt siempre debe incluir también el enfoque de aula invertida. Bueno, aquí ya lo tenía, no lo considero aquí la inteligencia artificial
Y el objetivo de aprendizaje general es comprender y aplicar la regla de Simpson para integración numérica, utilizando herramientas computacionales y visualizaciones interactivas con aplicaciones en problemas de ingeniería agropecuaria. Los indicadores del logro, en cuanto a lo conceptual, explicar geométrica, verbal, algebraica y computacionalmente la regla de Simpson. Entonces, ser capaz de explicarla desde diferentes representaciones. Eso va de la mano de Raymond Duval, que dice que uno aprende cuando es capaz de adquirir las diferentes representaciones de un objeto matemático, en este caso un método numérico, y poder ser capaz de pasar de la una a la otra. En este caso, pasar de la representación geométrica a la verbal, de la verbal a la algebraica y de la algebraica a la computacional. Y aquí está el mapa conceptual que nos entrega. Aquí más teoría de cómo implementarla numéricamente. Y aquí ya están los referentes. Nos enunció al menos 2 por ahora. Y, y ya uno los puede pedir en desarrollo de la clase que nos la complete. Entonces aquí copiamos este diseño y bajamos dentro del cuaderno. Después de una sección pequeña sobre que nos ayude a todos, a mí principalmente, al desarrollo de habilidades blandas y de inteligencia emocional. Vamos a gastar 15 o 20 minuticos a esta parte inicial en la clase y luego ahí sí empezar el diseño de la clase. Aquí le ponemos, bajamos 3 líneas, las convertimos la primera en texto, la segunda también y la tercera también, solo que la tercera es para la presentación de la implementación de la clase del método de Simpson, ¿cierto? Del método de Simpson. Aquí para el video de presentación de la estructura de la clase. Entonces, video de presentación de la estructura de la clase, y aquí pues ya la estructura como tal que nos ha entregado. Aquí para la implementación es donde vamos a cada vez irla completando a medida que después de presentar la estructura la vamos ejecutando en la discusión de la clase. Es muy bacano porque los estudiantes de licenciatura de quinto semestre, los profesores en realidad, enriquecen mucho este trabajo con sus participaciones. Entonces aquí viene ya el diseño de clase, la regla de Simpson para integración numérica con aplicaciones a la ingeniería agropecuaria. Presentemos ahora sí la estructura, le quitamos los emoticones. Finalmente nos dice, bueno, y este diseño de clase integra el enfoque STEAMS, ABPP y herramientas computacionales para el aprendizaje experiencial y significativo. Lo que se busca es ese aprendizaje experiencial y significativo. Aquí tiene el apéndice de habilidades blandas en la que nos dice que trabajemos en dinámicas de colaboración, cómo comunicar errores sin confrontación y el manejo de estrés en evaluaciones. Y para el lenguaje en inglés tenemos integration, parábola, numerical method y precision. Este parábola, bueno, no sabía que se escribía así en inglés. Vamos a ver cómo se pronuncia a pesar de que se escribe parecido al español. Entonces aquí parábola, y no sabía que así estaba en inglés. Ver diccionario y su pronunciación. Parabola. Parábola, parábola. Parabola. Es una curva abierta simétrica con respecto a un eje. No es curva plana, abierta. No es una curva cerrada como la elipse. Es una curva en el plano abierta, simétrica, formada por la intersección del cono con un plano paralelo a su lado, al lado del cono. Entonces cada vez que cortamos al cono de Apolonio con un lado paralelo obtenemos efectivamente la parábola. Entonces aquí él nos recuerda eso y la manera en cómo esta palabra asociada a la clase se pronuncia en inglés. Parabola. Parábola, parábola. Y aquí seguimos ya en la 12, pensar en la retroalimentación luego de la evaluación,
siendo que la evaluación debemos de completar 10 proyectos, un ejemplo de quiz y un ejemplo de parcial. Entonces en la ampliación vamos a ver cómo eh, aterrizamos todos esos diseños de evaluación. También tendremos tareas en la que en la descripción geométrica dibujaremos la aproximación parabólica, luego la descripción verbal, explicar los pasos del algoritmo, implementación del Python, resolver un problema de área y cálculo manual, aplicar la regla de Simpson para n igual 4. Y este es el único método en el que el número n de subintervalos debe ser par. En los demás no había ningún problema en que fuera ese número de intervalos fuera impar. Actividades de aprendizaje, verificar el algoritmo paso a paso, el diagrama de flujo, crear un diagrama para la regla de Simpson, e implementar en Python, resolver problemas de ingeniería en agropecuaria. Y para la canción nos dice, bajo la curva, una parábola se alza, Simpson la usa, su método nos abraza, con Python y números el área se halla, en la ingeniería su uso no falla. Tiene una forma de rimar muy buena, hay que seguir entrenando para que efectivamente eso nos ayude en las canciones a este aprendizaje y lo disfrutemos también desde un punto de vista también de la inclusión de punto de vista artístico para la enseñanza. Aquí es para hallar el n para una precisión dada. Entonces si usted le da la función el dominio de integración y la precisión, él le dice cuántos n pares debe utilizar para obtener esa precisión. Recuerden que a medida que n tiene infinito, el método se hace más preciso o más cercano a la integral definida exacta. Entonces aquí está pensando en eso. Entonces aquí ponemos en una línea nueva de código donde vamos a correr esta función de Python llamada find n for precision. Find n for precision, y a usted le da en ella a la función como función lambda de Python si queremos, x, de variable x, y aquí le ponemos una, nos sugiere la inteligencia artificial esta, aunque podemos poner una más sencilla, que queremos siempre ser como para la presentación del método, desde la forma más sencilla posible, y el dominio a, b igual a, como vamos a tener 4 subintervalos, pongámosle de 0 a 4, para que los extremos de los subintervalos sean enteros. Esa fue una idea también de uno de los docentes del curso, muy hábil. Y luego también les dice, bueno, ¿y qué precisión quieres? Pues le dice cuál es el epsilon. El epsilon, que en matemáticas es para describir usualmente números muy pequeños. Y ya con eso usted le da el f, el a, el b y el epsilon, y él ya la evalúa y le dice exactamente, bueno, cuánto es. Aquí le quitan la coma porque no, nada más es una coma para separar, y aquí el name error dice que Simpson rule is not defined. Es que tenemos que definir primero la función Simpson rule. Entonces, bueno, debe ser que antes tenemos, vamos a ver si la tenemos definida, y si no, hay que crearla. Entonces, vamos a ver si aquí está Simpson rule, implementación en Python del método. Entonces aquí la convertimos en la línea del lenguaje Python, quitándole los delimitadores, y ahora sí la corremos para tener esa función y la implementamos aquí abajo con para hallar el número cuando quiero integrar x al cuadrado. Entonces uno ver cuál es el número mínimo n que me garantiza una precisión de 0.0001 en la aproximación al valor. Y mire que nos dice, no, pues con solo dos subintervalos ya le da. Entonces no necesita casi nada. Pero es porque en realidad estamos integrando una parábola. Entonces integrar una parábola con un método que está basado en aproximar con parábolas ya no necesita tantos valores. Pero si lo hace con la función seno, np.sin de x, y importa, claro está, previamente a import
numpy as np, pues espera uno que ya el número n aumente muchísimo. Entonces, en este caso a 16, porque seno ya no es parabólica. Entonces ya la aproximación requerirá muchos intervalos. En cambio, si le ponemos x a la 3, una que sea cúbica, van a necesitar aquí para una cúbica, bueno, el lenguaje para cúbica en Python es con doble asterisco, y me dice que solo 2. Entonces, no estamos dando como que las polinómicas también, el método de Simpson se aplica mucho porque tiene un alto poder de convergencia, es decir, con un n muy pequeño ya tenemos una muy buena aproximación, en este caso de 3 cifras decimales. Entonces eso le ayuda al estudiante a efectivamente llegar a esas conclusiones. Entonces aquí le ponemos, bueno, y ponga por favor esas conclusiones a las que llega al implementar la función find and for precision. Find and for precision. Entonces conclusiones del uso de esta función. Conclusiones del uso de esta función. De la función find and for precision de Python. Esto sí le ponemos delimitado entre tilde inclinada a la izquierda para que la línea de código se vea así, con fuente de línea de código, a pesar de que está en una línea de texto. Aquí subimos, aquí ya nos dice, y podemos implementar entonces este algoritmo con la calculadora 991 LACW, usar la función de integración numérica, en GeoGebra crear una función y aplicar la regla de Simpson, y hoja de cálculo implementar la fórmula en Excel o Google Sheets, y aquí nos muestra la fórmula, control enter, y nos dice que la integral se deja aproximar a través de esta fórmula que es h tercios por, en definitiva, f de x0, f de xn, es decir, la función evaluada en los extremos del dominio, más 4 veces la suma de los valores de la función para y en los impares hasta n-1, y más 2 veces la suma de los f de xy con y moviéndose por los pares hasta n-2. Y ya con eso nos da una muy buena aproximación. Y ahora aquí dividimos el programa en el que ya nos quiere presentar la geometría del algoritmo de Simpson. La regla de Simpson aproxima el área bajo la curva dividiéndola en segmentos y ajustando parábolas a cada trío de puntos. Fórmula geométrica, la de acá, y después la visualización en Python. Entonces aquí control enter y vamos a darle aquí. Aquí estábamos acá. Me mueve mucho, no sé por qué. Contenido de la clase. Entonces aquí la presentación geométrica del algoritmo de Simpson es fórmula geométrica. Control enter. Entonces nos muestra que efectivamente lo que está haciendo es sumar valores de la función, en definitiva, en una cantidad de valores finita de la función en la partición regular que tú tomes con n par por h tercios, donde h tercios es, hay que definirlo. Entonces, bueno, ¿y quién va a ser h para en este algoritmo? Y ese creo que sigue siendo la longitud de los subintervalos. Entonces lo podemos también corroborar a través del texto guía del curso, que es, nos vamos aquí a documentos referentes y nos vamos a Larson 1. Larson 1, entonces tenemos que en la página 333 tenemos los métodos numéricos, y ya aquí está la regla de los trapecios, y aquí ya más abajo, bueno, vamos a ver si encontramos la regla de Simpson, que aquí ya está terminando el capítulo. Vamos a ver si aquí más arribita, porque quedó la del trapecio, pero debe estar también al lado del trapecio la regla de Simpson. Regla de trapecios y de Simpson. Regla de Simpson aquí, así, ese h tercios es b menos a sobre n, que es la longitud de los subintervalos. Entonces ese h
que nos denotó la inteligencia artificial es la longitud de los subintervalos, o sea, al que llamamos también en la literatura delta, que cortamos este y convertimos esto en línea de código y aquí bajamos para quitar este delimitador y ahora sí correr el mapa conceptual que nos dice que vamos a ver el aprendizaje basado en problemas y proyectos con un enfoque práctico entonces para la regla de Simpson, aplicaciones a la ingeniería agropecuaria, implementación en Python y visualizaciones con Matplotlib y herramientas de NumPy, SIMP y GeoGebra. En realidad, si uno quiere dar eso con un enfoque práctico, pues deberíamos mostrar cómo la integración numérica, una aplicación real de él. Uno que sí tenemos, que estamos trabajando y es a la determinación de probabilidades de lluvia en Caucasia y probabilidades de que la temperatura esté en un rango dado. Entonces ese es uno de los que queremos implementar entre los problemas. Entonces aquí, bueno, pues en el diseño del curso debemos de poner el problema con el que queremos ambientar el uso de la integración numérica. Aunque ya tenemos acá en el diseño de la clase, aquí vamos a irnos aquí a docencia, a numérico, análisis numérico, ver que nosotros en integración numérica tenemos dentro de la planeación de esta clase, el diseño de la intervención de esta investigación educativa, que enseñamos sumas izquierdas, derechas, de punto medio, trapecio y suma de Simpson y formatos generales de clase. Bueno, también nos falta el que queremos mostrarle a los estudiantes, integración numérica, la aplicación en una situación particular, que es determinación de probabilidades. Creo que se lo tenía yo acá, vamos a ver si lo... Aquí en integración. Bueno, debemos de agregarlo aquí mismo en la planificación, diseño de la intervención y poner la otra carpeta. Entonces tenemos formatos generales de clase. Ese sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces esta sería la 7, carpeta 7, en la que trabajaríamos entonces el proyecto de determinación de probabilidades en, en variables climáticas en Caucasia. Entonces, probabilidades, variables climáticas en Caucasia. Clima, Caucasia. Es que ese sea el proyecto, vaya aquí en el diseño. Los formatos de clase son la carpeta 1, dentro del diseño de la intervención en esta investigación educativa. La primera, el primer método de enseñar era el suma izquierdas, luego la suma derecha, luego la del punto medio, eso sería el 4, luego el 5 es trapecios, y este de suma de Simpson tenemos que, para poderle cambiar el nombre, control S, cerramos acá y volvemos acá, suma Simpson, ese ya es el 6, y ya al abrirlo con Visual Studio, pues entonces ya él se nos reconfigura. Cerramos este Simpson y abrimos el explorador para dentro de integración, el diseño de la intervención. Nos vamos a, aquí se está actualizando, vamos al explorador y nos vamos a suma Simpson, a el IPYNB de la clase. Entonces ya el suma Simpson es el 6, ya tenemos bien estructurado, donde el 7 es probabilidades para el proyecto de aplicación de la integración numérica, algo real y cercano a Caucasia.
Entonces esa actualización en las carpetas hace que tengamos que pedirle que actualice cambios en GitHub. Entonces aquí le decimos, bueno, pues cambios en la carpeta de implementación de la intervención en esta investigación educativa. Entonces así ya lo tenemos así. Y para que los estudiantes puedan hacer lectura experimental, este Open Colab debe actualizarse. Entonces debe actualizarse para que al darle a ellos, él pueda ir aquí a Google Colab para leer de manera interactiva y experimental desde Google Colab. Entonces aquí le decimos que abrir el cuaderno en GitHub y le decimos que abra la cuenta Marco-Canas, que es la cuenta mía en GitHub, y de ella abra el repositorio en línea llamado radicación vectorial y numérico. Entonces aquí vamos a radicación vectorial y numérico, aquí está, radicación vectorial y análisis numérico, y en él nos vamos dentro de la intervención en numérico, que nos vamos a numérico, planificación de la intervención, aquí está sumas izquierdas, derechas, punto medio, trapecios y Simpson. Aquí está la clase de Simpson. Tomamos esa URL y así con esta URL el estudiante puede acceder a la lectura de esta carpeta. Es aquí de este cuaderno para hacer una lectura no pasiva, sino activa e interactiva. Entonces aquí le damos hasta acá, control V, y desde Marco-Canas le damos hasta acá, control C, y aquí nos vamos a Ageron, control V, y bueno, entonces ahora sí, control S, y ahora sí, le decimos, bueno, pues ¿qué tenemos hasta ahora? Pues el Open Colab de la clase ya se los actualicé y le puse pues el proyecto al que le tenemos que agregar para ese proyecto de probabilidades el cuaderno. Entonces aquí me voy a dentro de este repositorio al diseño de clases que nos permita radicación vectorial numérico. Me voy a numérico y dentro de integración pues hay una planificación de la intervención, diseño de la intervención. Aquí están los formatos generales de clase. Tomas el clase de enseñanza y la clase de evaluación actualizadito y te los llevas para la clase en la que vas a diseñar a los estudiantes la aplicación real de la integración numérica, o al menos una, que es muy interesante, al cálculo de probabilidades de temperatura y lluvia en Caucasia. Entonces aquí le iremos dando nombre a este. Entonces aquí en esta clase que llama probabilidades clima Caucasia. Entonces aquí le ponemos probabilidades clima Caucasia, y este mismo define el cuaderno de evaluación, donde pensamos la evaluación de esta misma clase. Eval y control V, y así tenemos el nombre para él, y ahí es donde vamos a diseñar todo y mostrar, bueno, y cómo vamos con ese diseño de la investigación educativa. Entonces, para el diseño de la investigación tenemos aquí el cuaderno de del diseño de la investigación como un archivo Markdown, y que debemos estar pensando en que hay que hacer un diagnóstico inicial, identificar las necesidades y conocimientos previos de los estudiantes sobre integración numérica y competencias docentes,
y evaluar los conceptos básicos de integración numérica, Riemann, trapecios y Simpson, y sobre habilidades en Python, uso de representaciones gráficas, algebraicas y experiencia en la aula invertida, y análisis de carpetas, revisar propuesta investigativa, los antecedentes, programa del curso, la planificación y formatos de clase, estructura didáctica. Entonces esta parte diagnóstica, bueno, pues diseñar los formatos para implementar efectivamente la prueba diagnóstica, la encuesta inicial y el análisis de la carpeta, propuesta investigativa, antecedentes, planificación, el programa del curso y formatos de clase, estructura didáctica con la que estamos dando la clase. Es aquí, vamos a pedirle que esta parte inicial nos entregue los formatos para darle mano a la obra a esa parte diagnóstica de la investigación. Entonces, sobre ese diagnóstico que va aquí, entrevistas iniciales y pruebas diagnósticas, entonces aquí no tiene nada, entonces que en esa, sobre la entrevista inicial, dame el formato en archivo Markdown. Entonces voy a pedirle que aquí, como la primera va a ser prueba diagnóstica, entonces vamos a generar el prueba diagnóstica.markdown y el encuesta inicial.markdown y el análisis de carpetas 1 a 3 .markdown. Entonces vamos al explorador y en el diagnóstico, entrevista inicial, entonces formato de la entrevista. Entonces, entrevista o encuesta. Entonces aquí le ponemos, generamos el archivo y ponemos encuesta inicial, porque la otra es la prueba diagnóstica. Encuesta inicial.md o .markdown. Aquí es donde vamos a crear el diseño de ella. Y después vamos a prueba diagnóstica y ahí generamos el archivo prueba diagnóstica.md. Entonces aquí vamos a ir a prueba diagnóstica, creamos el archivo prueba diagnóstica.md, teniendo cuidado de no dar espacio, sino más bien subguión, y aquí efectivamente sea un punto. Y ahora sí, ya tenemos los archivos y ahora la inteligencia nos va a dar el diseño de la investigación. Desde el diseño de la investigación, dame control C. Bueno, en realidad en ese diagnóstico estaba la entrevista inicial, la prueba diagnóstica y falta el análisis de las carpetas de programa, de propuesta investigativa, antecedentes de la investigación, el programa del curso y los formatos de clase. Entonces aquí nos faltaría para este diagnóstico entonces una carpetica que es sobre análisis de carpetas. Entonces aquí este es análisis carpetas, y ella es la tercera parte del diagnóstico. Entonces pongámosle aquí 3 guión y pruebas y luego la segunda es la encuesta y la primera es la prueba diagnóstica. Entonces la primera es la prueba diagnóstica, lo ponemos aquí. La primera es la prueba diagnóstica, solamente es una. Y la segunda es la entrevista inicial. La entrevista inicial. Listo. Y ahora sí ya le pedimos que pues bueno, pues nos llene. Dentro de la entrevista inicial está la encuesta inicial.markdown. Bueno, aquí prueba diagnóstica está el .markdown. La entrevista inicial está ahí. Y para el análisis de carpetas no tenemos .markdown. Entonces aquí para el análisis de carpetas, análisis de carpetas aquí
generamos el punto Markdown. Entonces aquí análisis carpetas punto md. Así ya tenemos los tres, y teniendo los tres le pedimos que nos genere los formatos para implementarlos, esas tres. Entonces dame, coma, por favor, los formatos, unos formatos para cada una de las etapas del diagnóstico. Para cada una de las tres etapas del diagnóstico. Que consta de esta parte. En esta investigación educativa, cuyo diseño es, que le ponemos aquí entre comillas y le damos todo el diseño de la investigación educativa. Entonces aquí cerramos Simpson y aquí cerramos aquí cerramos y el diseño de la investigación se lo mostramos desde el inicio. Tomamos el diseño de la investigación, control C, y se lo ponemos acá entre comillas, control V, y ya ahora sí le pedimos esos formatos. Y así continuamos con la investigación y tratamos de que mañana podamos implementar, ojalá, esos tres formatos, o al menos dos de ellos. Aquí están los formatos para las tres etapas. Dice que para el diagnóstico inicial, para la prueba diagnóstica me da este formato, para la encuesta inicial me da este otro, y ya aquí para el análisis de las carpetas me da este otro. Entonces ya que sí tenemos todo y ya los dividimos para cada uno de los archivos que requerimos. Entonces nos vamos a el primero, que aquí estamos en prueba diagnóstica, pues que el archivo se llame 1 prueba diagnóstica, me gusta más, 1 prueba diagnóstica, que me ayuda a ir más organizado al numerar. Encuesta inicial es 2 y análisis de carpetas es 3. 3. Y ahora sí, para la prueba diagnóstica, entonces pegamos para el 1. Aquí cerramos se nos demora un ratico. Aquí lo cerramos. Prueba diagnóstica, aquí lo abrimos. Y el diseño de la investigación que está acá. Y aquí entonces para la prueba diagnóstica pedimos el primer formato. Entonces aquí miren que él nos entregó para la prueba diagnóstica. Entonces tomamos todo y pedimos y tomamos las partes. Para la prueba diagnóstica pegamos todo, que nos la da el lenguaje Markdown, queda muy bacano, muy compatible en esta forma de trabajar open source con software libre. Entonces aquí está la prueba diagnóstica que está, y ya aquí la encuesta inicial y todo lo demás nos lo llevamos. Entonces aquí nos llevamos todo lo otro, control X, y nos lo llevamos para la entrevista inicial, que es el 2. Y aquí pegamos el 2, control V, el formato, y aquí ya aquí nos deja
aquí encuesta inicial, aquí está la encuesta, y ya el análisis de carpetas no lo deja acá. Entonces se lo dejamos para el tercero, control X, y nos vamos para el análisis de carpetas, que es el tercero, y abrimos el archivo asociado, análisis de carpetas, que es el tercero, y pegamos ese análisis de carpetas. Nos pegó también una evaluación final y conclusiones, formato de productos, informe de la investigación, portafolio estudiantil y demás. Control S, que ya tenemos en la encuesta inicial, control S, y aquí en la encuesta, control S. Y ya yo mañana me dedico a pasarlos a Word y a imprimirlos desde Word, para que no queden con esta formateado en lenguaje Markdown, y queden como más desde la lectura que les gusta a los estudiantes, del archivo Word. Entonces aquí ya tenemos etapa de diagnóstico con sus tres formatos. Así mostramos pues, bueno, cómo yo utilizo para investigación educativa o me valgo de la inteligencia artificial, y así ver que efectivamente, miren que tan bacano él, para la prueba diagnóstica nos dijo de evaluar los conocimientos previos de los estudiantes sobre integración numérica, y evalúa sobre, explica brevemente el método de las sumas de Riemann, respuesta esperada, descripción clara del método y su aplicación, puntaje 2 puntos como máximo, calcule el área bajo la curva de x2 en el intervalo 0,2 usando el método del trapecio, cálculo de área, máximo 3 puntos, describa la regla de Simpson y su ventaja frente a otros métodos, explicación clara y ventajas, 2 puntos, implemente Python para la función para calcular la suma de Riemann, 2 puntos, y ahí está. Me parece un diseño muy bacano, y ya lo mejoramos con el concurso con los estudiantes en la implementación de esta investigación. Muchas gracias.